¿Alguna vez te has parado frente al altar, has mirado a los ojos de alguien y de repente te has dado cuenta de que la persona con la que estabas a punto de casarte no era el amor de tu vida, sino tu carcelero? Eso es exactamente lo que me pasó a mí, y lo que estoy a punto de compartir contigo es la experiencia más aterradora, liberadora y transformadora que he vivido jamás. Mi nombre no importa, pero mi historia sí importa, porque si estás viendo esto ahora mismo, existe la posibilidad de que te veas reflejada en mis palabras, o quizás conoces a alguien que necesita escuchar esto. Esta no es solo otra historia de terror sobre bodas. Esto trata sobre manipulación, control, guerra psicológica, y en última instancia, sobre encontrar el valor para liberarte de alguien que usó lo que debería haber sido el día más feliz de mi vida, como la herramienta definitiva para dominar cada aspecto de mi existencia. Quiero que te acerques bien, porque cada palabra que voy a decir viene de un lugar de verdad absoluta, de las partes más profundas de mi alma que mantuve escondidas durante tanto tiempo, con miedo de que si hablaba, si admitía lo que realmente estaba pasando, el mundo se desmoronaría a mi alrededor. Pero ¿sabes qué? El mundo sí se desmoronó, y de esas ruinas construí algo más fuerte, algo que nadie podría quitarme nunca más. Entonces, antes de que nos sumerjamos juntos en este viaje, necesito que entiendas algo crucial. Esto no se trata de culpar a nadie más por mis decisiones, y no se trata de hacerme la víctima. Se trata de reconocer los patrones insidiosos de control que pueden envolver tu vida tan gradualmente, tan cuidadosamente, que ni siquiera notas que te estás asfixiando hasta que estás luchando por tu último aliento de libertad. Cuando pienso en ese momento, parada allí con mi vestido blanco, mis manos temblando mientras sostenía ese ramo de rosas que de repente se sentía como si pesara 1000 kilos, recuerdo la forma en que mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en esa iglesia podían escucharlo. Recuerdo mirar su rostro, esa sonrisa que todos los demás veían como amorosa y devota, pero que yo había aprendido a reconocer como algo completamente diferente. Algo que me provocaba escalofríos por la espalda incluso en ese cálido día de verano. Los invitados estaban todos allí, filas y filas de personas que pensaban que estaban presenciando una hermosa unión, que habían viajado desde todas partes para celebrar lo que creían que era amor verdadero. Mi madre estaba llorando en la primera fila, lágrimas de alegría corriendo por su rostro, completamente inconsciente de que su hija estaba gritando por dentro, atrapada en una pesadilla que todos los demás percibían como un cuento de hadas. Mi padre estaba a mi lado, listo para entregarme, y recuerdo haber pensado en lo irónica que era esa frase, entregarme, porque no me estaban entregando, me estaban transfiriendo de una forma de existencia a otra, de una mujer con sueños y aspiraciones a una posesión, una cosa para ser controlada y moldeada y manipulada. Pero me estoy adelantando, y necesitas entender cómo llegué a ese altar en primer lugar, porque esta historia no comienza con la boda, comienza meses, incluso años antes, con pequeños momentos que parecían inocentes, incluso cariñosos en ese momento, pero que ahora reconozco como los primeros hilos de una telaraña que eventualmente me atraparía por completo. Dios mío, si tan solo hubiera prestado atención a esas primeras señales, si tan solo hubiera confiado en mi instinto, en lugar de en las palabras dulces que salían de su boca, quizás me habría ahorrado años de sufrimiento. Pero así es como funciona la manipulación, ¿verdad? Te envuelve tan suavemente que cuando finalmente te das cuenta de que estás atrapada, ya es demasiado tarde, o al menos eso es lo que él quería que yo creyera. Déjame llevarte al principio, al día en que nos conocimos, porque ahí es donde se puso la base de todo, aunque no pude verlo en ese momento. Fue en una cafetería del centro, uno de esos lugares modernos con paredes de ladrillo expuesto y baristas que se tomaban su oficio demasiado en serio. ¿Sabes a qué me refiero? Yo estaba allí trabajando en mi laptop, tratando de terminar un proyecto para el trabajo, completamente absorta en mi propio mundo cuando él se acercó a mi mesa. Nunca olvidaré esa primera impresión, porque fue tan cuidadosamente construida, tan perfectamente ejecutada, que debería haber sido mi primera señal de advertencia. Pero en lugar de eso, me hizo sentir especial, elegida, como si fuera la única persona en la habitación que valía la pena notar. Tenía esta presencia, ¿entiendes? Confiado pero no arrogante, o al menos así es como se presentaba a sí mismo. Su sonrisa era cálida, sus ojos parecían amables,
y cuando preguntó si podía sentarse porque todas las demás mesas estaban ocupadas, dije que sí sin dudarlo ni un segundo. Comenzamos a hablar, y en cuestión de minutos, se sentía como si lo conociera de toda la vida. Hacía preguntas sobre mi vida, mi trabajo, mis sueños, y escuchaba, realmente escuchaba, o eso pensaba yo en ese momento. Tenía esta forma de hacerme sentir escuchada, validada, importante, como si cada palabra que yo decía fuera lo más fascinante que había oído jamás. Cada palabra que salía de mi boca parecía fascinarlo. Cada historia que contaba hacía que se inclinara más cerca, y para cuando empaqué mi laptop para irme, ya le había dado mi número y había acordado encontrarnos para cenar ese fin de semana. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver cuán calculado fue todo, cómo recopilaba información como un detective construyendo un caso, aprendiendo mis vulnerabilidades, mis inseguridades, mis deseos más profundos para poder usarlos en mi contra más tarde. Pero en ese momento, simplemente me sentía vista, y para alguien que había pasado la mayor parte de su vida sintiéndose invisible, eso era embriagador. Era como una droga que no sabía que necesitaba hasta que la probé. Nuestras primeras citas fueron mágicas, y uso esa palabra deliberadamente porque había algo casi sobrenatural en cuán perfecto parecía todo. Me llevó a restaurantes que siempre había querido probar, recordaba pequeños detalles que había mencionado de pasada, me cubría de atención y afecto de maneras que me hacían sentir como si fuera el centro de su universo. Mis amigos lo amaban, mi familia pensaba que era maravilloso, y comencé a creer que finalmente había encontrado a la persona con la que estaba destinada a estar, el que estaría a mi lado a través de todo lo que la vida nos lanzara. Te juro que en esos primeros meses me sentía como la mujer más afortunada del mundo, como si hubiera ganado la lotería del amor, como si todos mis sueños románticos finalmente se estuvieran haciendo realidad. Pero entonces, lentamente, casi imperceptiblemente al principio, las cosas comenzaron a cambiar, como cuando las nubes comienzan a cubrir el sol, y no te das cuenta hasta que de repente hace frío y está oscuro. Comenzó con pequeñas sugerencias, pequeños comentarios que parecían como si solo estuviera cuidándome, velando por mis intereses. Mencionaba que tal vez debería usar algo diferente cuando saliéramos. Nada duro, solo una observación gentil de que lo que había elegido no era del todo correcto para la ocasión. Ofrecía ayudarme a administrar mis finanzas, porque notaba que a veces tenía dificultades para hacer un seguimiento de mis gastos, y al principio estaba agradecida por la asistencia. Pensaba qué suerte tengo de tener a alguien que se preocupa tanto por mi bienestar. Comenzó a pedirme que le avisara durante todo el día, solo mensajes rápidos para hacerle saber dónde estaba y qué estaba haciendo, y lo planteó como preocupación por mi seguridad, como prueba de que se preocupaba por mí de verdad. Y porque había sido condicionada por películas románticas y canciones de amor a creer que los celos y la posesividad eran signos de devoción profunda, interpreté estos comportamientos como evidencia de que me amaba más que nadie jamás lo había hecho. No los reconocí por lo que realmente eran, las etapas tempranas de aislamiento y control, el trabajo de base que se estaba estableciendo para lo que eventualmente se convertiría en una prisión de la que no podría escapar, una jaula invisible pero muy real. La manipulación se intensificó tan gradualmente que no puedo señalar exactamente cuándo las sugerencias cariñosas se convirtieron en demandas, cuando el aviso se convirtió en vigilancia, cuando la orientación amorosa se convirtió en control total sobre cada aspecto de mi vida. ¿Sabes? Es como ver cambiar las estaciones del año. No notas el momento exacto en que el verano se convierte en otoño. Simplemente te despiertas un día y te das cuenta de que las hojas son de diferentes colores y el aire tiene un frío que no habías sentido antes. Así fue con él. Imagínate. Un día levanté la vista y me di cuenta de que no podía recordar la última vez que había tomado una decisión por mi cuenta, la última vez que había visto a mis amigos sin que él estuviera presente, la última vez que había usado algo que él no hubiera aprobado o comido en un restaurante que él no hubiera elegido. Mi teléfono estaba constantemente sonando con mensajes de él, preguntando dónde estaba, con quién estaba. ¿Por qué no estaba respondiendo lo suficientemente rápido? Como si cada segundo que pasaba sin responder fuera una traición personal contra él. Si tardaba más de unos minutos en responder, me llamaba, y su voz tenía este tono, esta tensión que hacía que mi estómago se anudara con ansiedad, que me hacía sentir físicamente enferma. Decía que estaba preocupado, que solo quería asegurarse de que estaba bien, pero debajo de esas palabras
Había un mensaje inconfundible. Me perteneces, y necesito saber todo lo que estás haciendo en todo momento, cada respiración que tomas, cada paso que das. Mis amigos comenzaron a alejarse, no porque yo no quisiera verlos, sino porque cada vez que hacía planes, algo surgía de la nada. Él tendría una crisis que necesitaba mi atención inmediata, o planeaba algo especial para nosotros que entraba en conflicto con mis planes, o simplemente hacía que fuera tan incómodo y agotador salir con amigos que parecía más fácil quedarme en casa con él, evitar el drama, evitar la culpa que vendría después. Y lo peor era que me hacía sentir culpable por querer tiempo para mí misma, como si fuera egoísta o desconsiderada si priorizaba a alguien o algo por encima de él, como si pedirle un poco de espacio fuera equivalente a decirle que no lo amaba. Mencionaba todas las cosas que hacía por mí, todas las formas en que mostraba su amor, y me hacía sentir como si fuera desagradecida, como si no apreciara todo lo que sacrificaba por nuestra relación, aunque mirando hacia atrás, puedo ver claramente que él no sacrificó nada, pero yo sacrifiqué todo. Sacrifiqué mi independencia, mis amistades, mi sentido de identidad. Todo se erosionó lentamente hasta que no reconocí a la mujer en la que me había convertido cuando me miraba al espejo. Dejé de perseguir los pasatiempos que amaba porque hacía comentarios sutiles sobre que eran una pérdida de tiempo, que debería estar haciendo cosas más productivas, más útiles. Dejé de usar la ropa que me hacía sentir confiada y hermosa, porque él prefería que usara cosas que fueran más modestas, más apropiadas, más alineadas con su visión de quién debería ser yo, de cómo debería verme su futura esposa. Dejé de expresar opiniones que diferían de las suyas, porque los desacuerdos se convertirían en discusiones de horas, donde torcería mis palabras y me haría sentir estúpida por pensar diferente, por tener mi propia mente, por ser mi propia persona. Y a través de todo esto, mantuvo esta imagen hacia el mundo exterior de ser el novio perfecto, solidario y amoroso y devoto, mientras que a puertas cerradas estaba desmantelando sistemáticamente todo lo que me hacía quien yo era, borrándome poco a poco, hasta que solo quedaba una sombra de la mujer que solía ser. Luego vino la propuesta, y con ella, la planificación de la boda, que se convirtió en el escenario definitivo para que su control se manifestara de maneras que no podría haber imaginado ni en mis peores pesadillas. Propuso matrimonio en un restaurante elegante frente a todos nuestros amigos y familiares, un gesto grandioso que era más sobre performance que sobre emoción genuina, y dije que sí porque en ese momento había sido tan completamente condicionada que el pensamiento de decir que no, de decepcionar a todos, de enfrentar su reacción, era más aterrador que comprometer el resto de mi vida con alguien que lentamente me estaba sofocando, me estaba matando por dentro. El anillo era hermoso, caro, exactamente el tipo de cosa que se vería bien en las fotos, y haría que la gente pensara que yo era afortunada, bendecida, viviendo un sueño hecho realidad. Pero tan pronto como ese anillo estuvo en mi dedo, todo se intensificó de maneras que no puedo ni describir completamente. La boda no iba a ser nuestra celebración, iba a ser su obra maestra, su demostración definitiva de control, su forma de mostrarle al mundo que yo era suya. Cada decisión sobre la boda se convirtió en una batalla, y no porque tuviéramos gustos o visiones diferentes, sino porque él necesitaba afirmar su dominio sobre cada pequeño detalle, cada decisión, cada elección. Cuando sugerí una ceremonia pequeña e íntima con amigos cercanos y familiares, insistió en un asunto masivo con cientos de invitados, la mayoría de los cuales ni siquiera conocía, gente de su trabajo, gente de su pasado, gente que estaba allí para verlo a él, no para celebrar con nosotros. Cuando le mostré fotos de vestidos simples y elegantes que me encantaban, que me hacían sentir como yo misma, me dijo que no eran apropiados, que necesitaba usar algo que reflejara su estatus, su gusto, su visión de cómo debería verse su esposa en su día de boda. ¿Notaste que dije su esposa, no su compañera, no su igual? Porque así es como me veía, como una extensión de sí mismo, un reflejo de su éxito y control, un trofeo para exhibir. Se hizo cargo de todo el proceso de planificación, tomando decisiones sin consultarme, y luego presentándolas como si las hubiéramos decidido juntos, como si mi opinión importara, cuando claramente no era así. Eligió el lugar, el catering, las flores, la música, todo.
absolutamente todo. Y cuando intentaba expresar mi opinión, inyectar incluso una pequeña parte de mí misma en esta boda que se suponía que era sobre ambos, me callaba con esa mirada, ese tono de voz que me hacía sentir pequeña e insignificante, que me recordaba mi lugar. Me recordaba que él estaba pagando la mayor parte, que tenía mejor gusto, que debería confiar en él y estar agradecida de que se estuviera encargando de todo, liberándome de la carga de tener que tomar decisiones. Mi madre notó que algo andaba mal. Pude verlo en sus ojos cuando visitaba y veía lo estresada que estaba, cuánto peso había perdido, cómo me estremecía ligeramente cuando mi teléfono sonaba con otro mensaje de él, otro recordatorio de que estaba vigilándome. Me preguntó si estaba segura de casarme, si era realmente feliz, y le mentí en su cara. Sonreí y le aseguré que todo era perfecto, que solo estaba estresada por el trabajo y la planificación de la boda como cualquier novia estaría, porque ¿cómo podría explicarle la verdad cuando yo misma apenas podía entenderla? Pero por dentro estaba gritando, ahogándome, buscando desesperadamente un salvavidas que no podía alcanzar, una salida que no podía ver. ¿Alguna vez te has sentido atrapada en una situación donde sabías que algo estaba profundamente mal, pero no podías encontrar las palabras para explicarlo? No podías justificar irte porque no había un solo incidente dramático al que pudieras señalar, solo 1000 pequeños cortes que te sangraban hasta dejarte seca. Cuéntamelo en los comentarios si has experimentado esto, porque quiero que sepas que no estás sola en esta lucha, que hay muchas de nosotras que hemos pasado por lo mismo. El punto de quiebre llegó 3 semanas antes de la boda, durante lo que debería haber sido una prueba rutinaria del vestido, algo simple y hasta emocionante para la mayoría de las novias. Estaba parada en esa tienda de novias, rodeada de espejos que reflejaban una imagen que apenas reconocía, usando un vestido que él había elegido, que yo odiaba con cada fibra de mi ser, que me hacía sentir como si estuviera jugando a disfrazarme en la vida de otra persona, viviendo una mentira que se había vuelto insostenible. La costurera estaba haciendo el dobladillo, hablando alegremente sobre lo hermosa que me veía, lo afortunada que era, todas las cosas habituales que la gente le dice a las novias, y de repente no pude respirar. Imagínate, no fue una sensación gradual, fue instantáneo y abrumador, como si alguien hubiera envuelto sus manos alrededor de mi garganta y apretado con todas sus fuerzas. Mi visión comenzó a estrecharse, mis manos se entumecieron y escuché esta voz en mi cabeza, clara como una campana, haciéndome una pregunta que había estado evitando durante meses. ¿Es esto realmente lo que quieres? ¿Es esta la vida que imaginaste para ti? Y en ese momento de absoluta claridad, con mi corazón acelerado y mi cuerpo rechazando físicamente la realidad en la que estaba viviendo, supe que la respuesta era no, un no rotundo y definitivo. No, esto no era lo que quería. No, esto no era amor, era algo oscuro y destructivo disfrazado de amor. No, no podía seguir adelante con esta boda, con este matrimonio, con esta vida que me estaba matando lentamente. La realización me golpeó como un tren de carga, dejándome sin aliento, porque de repente entendí que caminar por ese pasillo significaba rendir las últimas piezas que quedaban de mí misma, renunciar a cualquier esperanza de ser libre alguna vez, de ser feliz, de ser yo misma. Esto no eran nervios preboda, esto era mi instinto de supervivencia finalmente abriéndose paso a través de todo el condicionamiento y la manipulación, y diciéndome que si no escapaba ahora, podría no tener otra oportunidad jamás, que esta era mi última salida antes de que las puertas se cerraran para siempre. Me miré en esos espejos. Realmente me miré por primera vez en mucho tiempo, y vi a alguien que había sido vaciada, una cáscara vacía usando un disfraz, pasando por movimientos que no significaban nada porque la persona que tomaba las decisiones ya no era yo, había desaparecido. Vi años extendiéndose frente a mí, años de caminar sobre cáscaras de huevo, de monitorear cada palabra que decía y cada movimiento que hacía, de vivir en constante miedo de sus estados de ánimo y sus demandas, y su control que solo se volvería más fuerte con el tiempo. Me vi volviéndome más y más pequeña hasta desaparecer por completo, y ese pensamiento me aterrorizó más que cualquier cosa que hubiera experimentado en toda mi vida, más que cualquier película de terror que hubiera visto. La costurera preguntó si estaba bien, y le dije que necesitaba un momento. Tropecé hacia el vestidor, y me senté en el pequeño banco allí, todavía usando ese vestido que se sentía como una camisa de fuerza,
lágrimas corriendo por mi rostro, mientras finalmente me permitía reconocer la verdad que había estado ocultándome durante tanto tiempo, la verdad que había estado enterrada bajo capas de negación y miedo. Estaba en una relación abusiva, y si me casaba con él, solo empeoraría, se volvería insoportable, me destruiría por completo. Planear mi salida requirió más coraje y pensamiento estratégico que cualquier cosa que hubiera hecho en mi vida, porque sabía que irme no iba a ser tan simple como simplemente alejarme y no mirar atrás. Él se había enredado en todos los aspectos de mi existencia, financiera, social, emocionalmente, y necesitaba desenredar cuidadosamente esos hilos sin que él notara lo que estaba haciendo hasta que fuera demasiado tarde para que me detuviera, para que pudiera recuperarme. Lo primero que hice fue contactar a mi mejor amiga, la que había estado tratando de expresar su preocupación durante meses, pero a quien yo había alejado, porque él hacía que fuera demasiado difícil y complicado mantener amistades, demasiado agotador lidiar con sus celos y sus preguntas. La llamé desde una cafetería al azar, durante mi hora de almuerzo, usando un teléfono desechable que había comprado con efectivo, porque sabía que él revisaba mis registros de llamadas y exigiría saber con quién estaba hablando y por qué, cuestionando cada conversación. Cuando ella contestó, me derrumbé, y todo salió a borbotones. Todas las cosas que había estado guardando dentro, todas las formas en que él me controlaba, todo el miedo con el que había estado viviendo día tras día. Ella no me juzgó, no preguntó por qué no había dicho algo antes, simplemente escuchó con el corazón abierto, y luego me dijo que iba a ayudarme a salir, sin importar lo que costara, que estaríamos juntas en esto. Juntas, comenzamos a hacer un plan detallado y cuidadoso. Comencé a mover dinero en secreto a una cuenta que él no conocía, pequeñas cantidades que no se notarían en los extractos bancarios, construyendo una red de seguridad para que no fuera financieramente dependiente de él cuando finalmente me fuera. Contacté a un abogado para entender mis derechos, qué necesitaba hacer para protegerme legalmente, cómo asegurarme de que él no pudiera perseguirme financieramente una vez que me fuera, qué pasos debía tomar para mantenerme segura. Reuní todos mis documentos importantes: pasaporte, acta de nacimiento, tarjeta de seguro social, registros médicos, y se los di a mi amiga para que los guardara en un lugar seguro donde él nunca los encontraría. Comencé a documentar todo, llevando un diario de sus comportamientos de control, tomando capturas de pantalla de sus mensajes amenazantes, grabando conversaciones cuando su tono se volvía amenazante o manipulador, porque sabía que personas como él no simplemente dejan ir, no simplemente aceptan el rechazo, y podría necesitar evidencia para protegerme más tarde, para demostrar lo que había vivido. Cada noche, me acostaba a su lado en la cama, fingiendo que todo estaba bien, actuando como la novia feliz y emocionada, mientras por dentro estaba contando los días hasta que pudiera ser libre, hasta que pudiera respirar de nuevo. Era agotador, vivir esta doble vida, monitorear constantemente mis palabras y acciones, para asegurarme de que no revelara nada, pero sabía que si él sospechaba que estaba planeando irme, encontraría una forma de detenerme, de aislarme aún más, de hacer que el escape fuera imposible, de encerrarme de tal manera que nunca pudiera salir. Lo veía hacer los preparativos finales de la boda, confirmando listas de invitados y finalizando pagos, y no sentía nada más que alivio de que no iba a estar allí ese día, de que me iba a salvar de una vida de miseria y sufrimiento. Mi amiga me ayudó a encontrar un nuevo apartamento al otro lado de la ciudad, en algún lugar que él no conocía, en algún lugar donde pudiera comenzar de nuevo sin su sombra sobre mí. Movimos mis pertenencias poco a poco, cosas que él no notaría que faltaban, ropa y libros y artículos personales que diría que estaba llevando a la casa de mi mamá, o donando, o prestando a una amiga, cualquier excusa que sonara creíble. Me sentía como una espía en mi propia vida, operando encubierta para escapar de alguien que se había convertido en mi enemigo, aunque todos los demás todavía lo veían como mi devoto prometido, como el hombre perfecto que me amaba más que nada en el mundo. La confrontación ocurrió exactamente una semana antes de la boda, y lo había planeado cuidadosamente, eligiendo un lugar público, donde él no pudiera hacer una escena demasiado grande, donde tendría testigos si las cosas se ponían feas, donde podría irme si necesitaba hacerlo, donde estaría segura. Le pedí que me encontrara en una cafetería, irónicamente la misma donde nos habíamos conocido, un círculo completo que se sentía apropiado de alguna manera, y cuando llegó, no tenía idea de lo que se avecinaba,
Llegó con esa sonrisa confiada que solía desarmarme. Se sentó con esa sonrisa segura de sí misma. Comenzó a hablar sobre algún detalle de último minuto de la boda, algo sobre las flores o el menú, y lo interrumpí sin rodeos. Le dije que necesitábamos hablar, y algo en mi voz debe haberlo alertado porque su expresión cambió. Se puso en guardia, y vi un destello de algo oscuro en sus ojos, algo que me confirmó que estaba tomando la decisión correcta. No lo suavicé, no traté de amortiguar el golpe, simplemente lo dije directamente, con toda la fuerza que pude reunir. No voy a casarme contigo. Me voy. Esta relación se acabó. El silencio que siguió se sintió como si durara una eternidad, como si el tiempo se hubiera detenido, y observé su rostro pasar por una serie de emociones, confusión, incredulidad, ira, y luego algo calculador, como si estuviera tratando de descubrir cómo manipular la situación de vuelta bajo su control, cómo recuperar el poder que estaba perdiendo. Comenzó con el enfoque razonable, preguntando qué estaba mal, qué había hecho, diciéndome que podríamos trabajar en lo que fuera que yo estuviera sintiendo, que solo eran nervios de novia, que todas las novias pasan por esto antes de la boda, pero me había preparado para esto, había practicado lo que iba a decir una y otra vez, y no dejé que me desviara del camino, no dejé que me convenciera de que estaba loca o exagerando. Le dije que no eran nervios de novia, era claridad absoluta. Le dije que finalmente había visto nuestra relación por lo que realmente era, que su amor no era amor, era control y manipulación, y que había terminado de ser controlada, había terminado de ser su posesión. Su fachada razonable se agrietó, y la ira salió a la superficie como lava hirviendo. Levantó la voz, comenzó a enumerar todas las cosas que había hecho por mí, todo el dinero que había gastado en la boda, cómo lo estaba humillando frente a todos, cómo era egoísta y desagradecida, y estaba cometiendo un error enorme del que me arrepentiría toda mi vida. La gente en la cafetería comenzó a mirarnos, y sentí mi viejo instinto de retroceder, de suavizar las cosas, de hacerlo feliz para que la ira se detuviera, para evitar el conflicto. Pero luché contra ese instinto con cada gramo de fuerza que tenía. Me recordé por qué estaba haciendo esto, por qué era tan importante mantenerme firme, y mantuve mi posición sin ceder ni un centímetro. Le dije que no le debía mi vida porque había pagado por una boda, que su dinero no le compraba propiedad sobre mí, que yo era una persona con derechos y opciones, y el derecho de elegir no estar con alguien que me hacía sentir inútil y pequeña. Le dije que ya me había mudado, que había asegurado mis finanzas, que tenía todo lo que necesitaba para comenzar de nuevo, y que no había nada que pudiera hacer para detenerme, que había terminado y era final. Vi su rostro cambiar de nuevo, y esta vez vi algo que nunca había visto antes en todos nuestros años juntos. Miedo, porque se estaba dando cuenta de que había perdido el control, de que su prisión cuidadosamente construida había sido desmantelada mientras él no estaba mirando, y yo había escapado de sus garras. Las consecuencias de esa confrontación fueron tanto aterradoras como liberadoras, y quiero ser honesta contigo sobre cómo fue realmente, porque dejar una relación abusiva no es como en las películas donde te alejas y todo inmediatamente mejora, donde los créditos ruedan y todos viven felices para siempre. Él no simplemente aceptó mi decisión y siguió adelante con su vida. Luchó con cada arma en su arsenal, con cada táctica de manipulación que conocía, y tuve que mantenerme vigilante y fuerte, incluso cuando quería desmoronarme bajo la presión constante. Me llamaba constantemente, docenas de veces al día, dejando mensajes de voz que iban desde disculpas hasta amenazas veladas, probando cada ángulo para que regresara, alternando entre el novio amoroso y el hombre enojado. Cuando bloqueé su número, usaba otros teléfonos, pedía prestados los teléfonos de amigos, incluso creaba cuentas falsas de redes sociales para enviarme mensajes que decían que me amaba, que no podía vivir sin mí, que estaba cometiendo el mayor error de mi vida. Aparecía en mi trabajo, esperando fuera del edificio, tratando de interceptarme cuando salía, forzando confrontaciones donde pasaría por toda su rutina de nuevo, disculpándose, prometiendo cambiar, luego enojándose cuando no me involucraba, cuando mantenía mis límites firmes. Tuve que obtener una orden de restricción, lo cual fue una de las cosas más validantes, pero también una de las más aterradoras que he hecho en mi vida, porque poner ese límite legal en su lugar significaba reconocer públicamente que había estado en peligro, que su comportamiento era lo suficientemente grave como para justificar la intervención del tribunal,
que no estaba exagerando ni siendo dramática. Intentó voltear a la gente en mi contra, difundiendo historias sobre cómo lo había traicionado, cómo estaba mentalmente inestable, cómo lo había ilusionado, y luego lo había abandonado en el último minuto como una persona cruel y sin corazón. Algunas personas le creyeron, y perdí relaciones con amigos mutuos que eligieron ponerse de su lado o que no querían involucrarse en el drama, que pensaban que había dos lados de la historia y que yo estaba siendo injusta con él. Pero también descubrí quiénes eran mis verdaderos amigos, las personas que me apoyaban incondicionalmente, que me creían, que me ayudaban a reconstruir mi vida pieza por pieza. Mi familia fue increíble, especialmente mi mamá, quien me dijo que había estado rezando para que encontrara el coraje de irme, que había visto lo que estaba pasando y había estado aterrorizada de que fuera a seguir adelante con la boda, de que se casara con él y quedara atrapada para siempre. Escucharla decir eso, saber que la gente había notado pero no había sabido cómo ayudar, me hizo darme cuenta de cuánta vergüenza y silencio me habían mantenido atrapada, cuánto poder le había dado al mantener todo en secreto. Intentó usar la cancelación de la boda como palanca, amenazando con demandarme por sus pérdidas financieras, diciendo que le debía por todo lo que había gastado en la ceremonia y la recepción. Mi abogado cerró eso rápidamente, recordándole que los regalos y gastos relacionados con un compromiso no eran legalmente recuperables, y que si continuaba acosándome, buscaríamos una acción legal adicional que podría resultar en consecuencias mucho más graves para él. Eso finalmente le llegó, o al menos lo convenció de que no iba a ser fácilmente intimidada para volver a la sumisión, de que había encontrado mi fuerza. Lentamente, durante semanas, y luego meses, los mensajes se volvieron menos frecuentes, las apariciones sorpresas se detuvieron, y comencé a sentir que podía respirar de nuevo sin mirar constantemente sobre mi hombro, sin sobresaltarme cada vez que sonaba mi teléfono. Reconstruir mi vida después de dejarlo fue como aprender a caminar de nuevo después de una lesión grave, como reentrenar músculos que se habían atrofiado durante años de no usarse, encontrar mi equilibrio en un mundo que se sentía completamente diferente de cómo había sido antes, descubrir quién era yo sin su voz. Tuve que volver a aprender quién era sin su voz en mi cabeza diciéndome qué pensar, qué usar, qué querer, qué sentir en cada momento. Tuve que reconectar con partes de mí misma que había suprimido durante tanto tiempo, que ni siquiera estaba segura de que todavía existieran, como buscar tesoros enterrados en la arena. Comencé con cosas pequeñas, con cosas que parecían insignificantes, pero que representaban libertad para mí de maneras que nadie más podría entender completamente. Compré ropa en colores y estilos que él había odiado, ropa brillante y atrevida que me hacía sentir viva, y las usé con orgullo, deleitándome en el simple acto de elegir mi propio atuendo, sin preocuparme por su reacción, sin temer su desaprobación. Salía con amigos cuando quería, me quedaba fuera hasta tan tarde como quería, y no tenía que responderle a nadie sobre dónde estaba, o con quién estaba, o cuándo volvería a casa. Y esa libertad era embriagadora. Retomé pasatiempos que había abandonado. Comencé a pintar de nuevo, algo que había amado de adolescente, pero que había dejado de hacer porque él decía que era poco práctico, que era una pérdida de tiempo que podría gastar en cosas más útiles. Viajé sola por primera vez en años. Hice un viaje en solitario a un pueblo de playa que siempre había querido visitar, y me senté en esa playa viendo la puesta de sol, sintiendo más paz de la que había sentido en más tiempo del que podía recordar, sintiendo que finalmente estaba viva de nuevo. Comencé terapia, lo cual fue crucial para ayudarme a entender los patrones en los que había caído, las formas en que había sido manipulada, y cómo reconocer señales de alerta en futuras relaciones para no repetir los mismos errores, para protegerme de volver a caer en esa trampa. Mi terapeuta me ayudó a ver que lo que había sucedido no era mi culpa, que los abusadores son hábiles para encontrar y explotar vulnerabilidades, que la vergüenza que sentía por quedarme tanto tiempo estaba fuera de lugar y era injustificada. Me enseñó sobre el vínculo traumático, sobre cómo el refuerzo intermitente, el patrón de amabilidad seguido de crueldad, seguido de amabilidad nuevamente, crea uno de los vínculos psicológicos más fuertes que los humanos pueden experimentar, más fuerte que el amor verdadero. Entender la psicología detrás de lo que me había sucedido fue empoderante, porque significaba que podía reconocer esos patrones y protegerme de ellos en el futuro, que tenía las herramientas para no ser víctima de nuevo.
También comencé a hablar abiertamente sobre mi experiencia, primero con amigos cercanos y familiares, luego más públicamente, compartiendo mi historia porque me di cuenta de que el silencio era en lo que los abusadores confiaban. El silencio era su mejor aliado. Cuanto más hablaba sobre lo que había vivido, más mujeres se acercaban a mí con sus propias historias, y me di cuenta de cuán común es este tipo de abuso psicológico. Cuántas personas están atrapadas en relaciones donde no hay violencia física, pero donde su espíritu está siendo sistemáticamente destruido, donde están muriendo lentamente por dentro. Me uní a grupos de apoyo, me conecté con otras sobrevivientes y encontré fuerza en la comunidad que nunca podría haber encontrado sola. Encontré hermanas en esta lucha y lentamente, día a día, paso a paso, comencé a sentirme como yo misma de nuevo, como la persona que había sido antes de conocerlo, pero más fuerte, más sabia, más consciente de mi propio valor e incapaz de dejar que alguien lo disminuyera de nuevo, nunca más. Ahora, mientras me siento aquí compartiendo esta historia contigo, quiero que entiendas algo crucial sobre por qué te estoy contando todo esto con tanto detalle y tanta emoción. No se trata solo de mi experiencia personal, se trata de la epidemia de relaciones controladoras y manipuladoras en las que tantas personas se encuentran atrapadas, incapaces de ver los barrotes de su jaula, porque les han dicho que es un abrazo amoroso, que es normal, que así es como debe ser el amor. Se trata de la forma en que la sociedad romantiza la posesividad y los celos, la forma en que nos enseñan que alguien que quiere saber dónde estás cada segundo del día está demostrando que se preocupa, cuando realmente están demostrando que no confían en ti ni respetan tu autonomía como ser humano. Se trata de las formas sutiles en que se manifiesta el control, no siempre como violencia dramática o crueldad obvia, sino como 1000 pequeñas erosiones de tu identidad hasta que no reconoces tu propio reflejo en el espejo, hasta que te has convertido en alguien que no querías ser. Quiero que sepas que si estás en una relación donde sientes que constantemente estás caminando sobre cáscaras de huevo, donde has dejado de ver a amigos o perseguir intereses porque es más fácil que lidiar con la reacción de tu pareja, donde sientes que necesitas permiso para tomar decisiones básicas sobre tu propia vida, eso no es normal, y no es amor de verdad. El amor real no requiere que te encojas para hacer que alguien más se sienta más grande, para inflar su ego a costa del tuyo. El amor real no necesita controlar para sentirse seguro, no necesita dominar para sentirse amado. El amor real celebra tu independencia y fomenta tu crecimiento. No lo teme ni lo sabotea, sino que lo apoya y lo nutre. Y si estás leyendo las señales que he descrito y reconociéndolas en tu propia relación, por favor sabe que no es demasiado tarde para irte, que mereces algo mejor, que hay vida y alegría y libertad esperándote al otro lado de esa decisión, incluso aunque sé cuán aterrador se siente dar ese primer paso hacia lo desconocido. No voy a mentirte y decir que es fácil, porque no lo es en absoluto. Irse es difícil, reconstruir es difícil, defenderte cuando todos a tu alrededor te dicen que solo lo resuelvas, que lo intentes más, que seas más comprensiva. Eso es increíblemente difícil y agotador, pero quedarte en una relación que te está destruyendo es más difícil, y el costo es tu propio ser, tu propia alma, tu propia vida. Quiero que me escuches cuando te digo que vales la pena luchar por ti, que tu felicidad y seguridad y paz mental valen cualquier incomodidad que venga con irse, que no le debes a nadie tu vida solo porque han invertido tiempo o dinero o emoción en una relación contigo. Eso no te compra, no te posee. No estás obligada a prenderte fuego para mantener a alguien más caliente, y no eres responsable de manejar las emociones de otra persona a expensas de tu propio bienestar mental y emocional. Si mi historia resuena contigo, si te ves a ti misma en mis palabras, por favor tómalo como una señal para comenzar a tomar medidas hacia la libertad, sea lo que sea que eso signifique para ti en tu situación particular. Habla con alguien en quien confíes. Investiga recursos en tu área para personas que salen de relaciones abusivas. Comienza a documentar lo que está sucediendo. Haz un plan de seguridad para ti misma. Y si no estás en esta situación, pero conoces a alguien que podría estarlo, por favor no la juzgues por quedarse. No exijas saber por qué simplemente no se va, porque te prometo que se ha hecho esa pregunta 1000 veces, y la respuesta es complicada, y está llena de miedo y condicionamiento. En cambio, hazle saber que estás allí,
que la apoyarás cuando esté lista, que le crees, porque a veces ese salvavidas de apoyo incondicional es lo que hace posible el escape, lo que le da el coraje para dar ese primer paso aterrador. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver que la experiencia, por dolorosa que fue, me enseñó cosas sobre mí misma que nunca habría aprendido de otra manera, cosas que me hicieron más fuerte y más sabia. Me enseñó que soy más fuerte de lo que jamás imaginé, que puedo sobrevivir cosas que pensé que me destruirían, que tengo un núcleo de resiliencia que no se puede romper sin importar cuánta presión se le aplique, un espíritu indomable. Me enseñó a confiar en mis instintos, a escuchar esa voz interior que me dice cuando algo está mal, incluso cuando todos los demás me dicen que todo está bien, incluso cuando la evidencia externa sugiere que debería estar agradecida. Me enseñó que mi valor no está determinado por si alguien me ama o quiere estar conmigo, que soy inherentemente valiosa simplemente por existir, que no necesito la validación de nadie más para ser completa. Me enseñó sobre la importancia de los límites, de decir que no, de proteger mi energía y mi paz, de elegirme a mí misma incluso cuando decepciona a otras personas, incluso cuando me hace parecer egoísta a ojos de quienes no entienden. Y quizás lo más importante, me enseñó sobre el poder de la vulnerabilidad y la comunidad, sobre cómo compartir nuestras historias y apoyarnos mutuamente a través de tiempos difíciles puede crear vínculos más fuertes que cualquier relación construida sobre el control podría ser jamás, vínculos basados en respeto mutuo y amor genuino. Estoy en un lugar completamente diferente ahora, tanto literal como figurativamente, en todos los sentidos posibles. Tengo una vida que amo, llena de personas que me respetan y me elevan, con trabajo que me llena de satisfacción, con pasatiempos e intereses que me traen alegría genuina cada día. Incluso he comenzado a salir de nuevo, aunque lo estoy tomando con calma, siendo intencional sobre las personas que dejo entrar en mi vida, observando cuidadosamente esas señales de alerta que ahora sé reconocer desde la distancia. Y puedo decirte con absoluta certeza que nunca me he arrepentido de mi decisión de irme, ni siquiera una vez, incluso en los días más difíciles cuando tenía miedo y estaba sola, y me preguntaba si había cometido un error al dejar la seguridad de lo conocido, porque incluso en mi peor día de libertad, estoy mejor de lo que estaba en mi mejor día de cautiverio, y eso es algo que quiero que recuerdes si estás luchando con una decisión similar, si estás al borde de dar ese salto aterrador. La incomodidad temporal de irse pasará, pero la prisión permanente de quedarte solo se volverá más sofocante con el tiempo, más opresiva, más imposible de escapar. Mereces un amor que se sienta como libertad, no como una jaula que se cierra lentamente a tu alrededor. Mereces una pareja que celebre tu fuerza, no alguien que trate de disminuirla para sentirse poderoso a tu costa. Mereces despertar cada mañana sintiéndote emocionada por tu vida, no ansiosa por en qué humor estará tu pareja o qué podrías hacer mal hoy que desencadenará su ira o decepción o castigo silencioso. Mereces todo eso y más, mucho más de lo que probablemente te has permitido imaginar, y espero que mi historia te haya ayudado a ver que es posible recuperar tu vida incluso cuando se siente imposible, liberarte incluso cuando las cadenas se sienten inquebrantables, encontrarte a ti misma de nuevo incluso cuando has estado perdida durante tanto tiempo que no puedes recordar quién eras antes de que todo comenzara. Entonces, esto es lo que necesito de ti ahora mismo, porque tu participación con este contenido importa más de lo que podrías darte cuenta en este momento. Primero, quiero que comentes abajo y compartas tus pensamientos con nuestra comunidad. ¿Alguna vez has estado en una relación controladora? ¿Conoces a alguien que podría estar pasando por esto ahora mismo? ¿Qué resonó más contigo en mi historia? Tus comentarios crean una comunidad de apoyo y comprensión que puede ayudar a otros que están viendo y sintiéndose solos en su lucha, que necesitan saber que no están locos, que no están exagerando, que su experiencia es real y válida. Segundo, si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar o sentir o darte cuenta de algo importante sobre tu propia vida o la vida de alguien que amas, por favor presiona ese botón de me gusta. No se trata solo del algoritmo, aunque eso sí ayuda a que más personas encuentren este video y potencialmente obtengan la ayuda que necesitan con urgencia. Se trata de mostrar solidaridad, de decir te veo, te escucho, te creo a todos los que han pasado por algo similar, de crear una ola de apoyo que puede cambiar vidas. Tercero,
Necesito que entiendas cuán importante es realmente comprender este contenido, no solo verlo pasivamente, sino absorber realmente las lecciones aquí, porque reconocer las señales de una relación controladora podría salvarte la vida, o la vida de alguien que amas. Podría ser la diferencia entre quedarse atrapado y encontrar la libertad. Esto no es entretenimiento, es educación vital, y podría ser la diferencia entre quedarse atrapada y encontrar libertad, entre perder tu vida y recuperarla. Cuarto, por favor suscríbete a Desde mi mirada, porque compartimos historias reales de personas reales que han sobrevivido situaciones difíciles, a menudo peligrosas, y han vivido para compartir sus experiencias e insights con el mundo. Estas historias importan profundamente, crean conciencia, construyen empatía, salvan vidas de maneras tangibles y medibles. Y finalmente, asegúrate de activar esa campanita de notificaciones para que no te pierdas videos futuros, porque nunca sabes cuándo una historia podría ser exactamente lo que tú o alguien que conoces necesita escuchar en el momento exacto correcto, cuando más lo necesita. Antes de irme, quiero dejarte con un pensamiento final que quiero que lleves contigo. Tu historia no ha terminado todavía. Está apenas comenzando. No importa por lo que estés pasando ahora mismo. No importa cuán atrapada te sientas. No importa cuán imposible parezca el cambio en este momento. Tienes el poder de escribir un nuevo capítulo, de ser la heroína de tu propia narrativa, de recuperar el control de cualquiera que te lo haya robado, de reclamar tu vida. No será fácil y no será rápido, pero valdrá absolutamente la pena cada lágrima, cada momento de duda, cada paso aterrador hacia adelante. Te lo prometo con todo mi corazón. Gracias por ver, gracias por escuchar, y gracias por ser parte de esta comunidad de sobrevivientes y simpatizantes que está cambiando el mundo una historia a la vez. No estás sola, no estás loca, y no estás atrapada para siempre, sin importar cuánto se sienta así en este momento. Hasta la próxima vez. Recuerda que tu libertad vale la pena luchar por ella, y creo en tu fuerza para reclamarla. Creo en ti con todo mi ser. Eres más fuerte de lo que crees, más valiente de lo que imaginas, y mereces una vida llena de amor verdadero, respeto y libertad absoluta. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, siempre, siempre, siempre mereces ser libre.